A continuación, realizaremos la normalización del modelo relacional de Academia de Clases versión 1. Para resolver este ejercicio, probaremos si es que cada una de estas tablas se encuentran o no en forma normal VoiceCode, asumiendo que están por lo menos en primera forma normal. Entonces debemos descomponer y revisar cada una de sus dependencias funcionales y revisar si cumplen las reglas hasta VoiceCode o no, y si no, normalizarlas. Vamos a comenzar con la tabla alumnos. La tabla alumnos voy a definirla como A, que tiene los atributos root, nombre, apellido, fecha, dirección y teléfono. Tenemos la dependencia funcional de la clave, que root implica a todos los atributos de la tabla. ¿Ya? Por lo tanto, voy a ponerlos sin coma mejor para que sea más cómodo. NAFDT. Entonces, como tenemos esa dependencia funcional, tenemos que analizar si hay otra existente. El nombre y el apellido no necesariamente implican la fecha de nacimiento, por ejemplo, dado que podría haber otra persona con el mismo nombre y apellido con la misma fecha de nacimiento. Puede ser raro, pero podría existir en una eventualidad. Por lo tanto, esa dependencia funcional no es real. También el nombre y el apellido no necesariamente implican la dirección, pero al contrario sí. De una dirección yo puedo obtener el nombre y el apellido. Por lo tanto, esa dependencia funcional podría existir. También de un número de teléfono yo podría obtener ese nombre y apellido también. Entonces, ahí tenemos dos dependencias funcionales que hacen que esta tabla no entre en conflicto con las otras dependencias. Entonces vamos a analizar en qué forma normal estaría con estas dependencias funcionales. Como la de la clave, va a cumplir siempre esta forma normal VoiceCode, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Tenemos la segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal VoiceCode. Entonces cumple segunda, cumple tercera y cumple VoiceCode por la dependencia funcional lógica. Entonces tenemos que probar ahora si, como R es el único atributo primo, tenemos que preguntarnos: NA, que son atributos no primos, ¿dependen de la clave? No. ¿Dependen de un atributo no clave? Sí. Entonces no hay ningún problema y cumple. Eso mismo para los dos casos. Estarían en segunda. Tercera, dice que lo que está al lado izquierdo debe ser clave. D, ¿es clave? No. Si no, probar si lo que está al lado derecho es parte de la clave. N y A son parte de la clave? No. Por lo tanto, no está en tercera forma normal y por ende no está en VoiceCode. Y exactamente lo mismo pasa con el siguiente dependencia funcional. Entonces, lo que va a pasar acá es que tenemos que normalizar la tabla alumnos. Entonces vamos a proceder a normalizar esa tabla al tiro. La tabla alumnos se va a tener que fragmentar en dos tablas. A1, por ejemplo, que va a tener una de las dependencias funcionales. Voy a trabajar con la segunda. D, N y A. Por lo tanto, se va a mantener la dependencia funcional D implica N, A. Con esto determino que D es la clave, y por lo tanto está en forma normal VoiceCode. Y vamos a ver la tabla A2, que es la original menos N y A. Entonces sería R, F, D y T. ¿Qué dependencias funcionales quedaron acá? Quedaron R, que implica a todos los atributos de la tabla, a F, a D y a T, dado que N y A se fueron, y la dependencia funcional T implica NA se desapareció también. Entonces, acá, esta tabla podemos decir que se encuentra en forma normal VoiceCode, dado que se mantuvo solamente la dependencia funcional de la clave. Entonces, alumnos se fragmentan en dos tablas, lo que lo vamos a dibujar al tiro en el ejercicio. Entonces, vamos a tomar la tabla alumnos y la vamos a copiar. Vamos a tener una tabla alumnos 1 y una tabla alumnos 2. La tabla alumnos 1 tiene solamente tres atributos, que son dirección,
nombre y apellido, siendo dirección la clave de esta tabla. Y ahora vamos a ver la tabla original. Acá de esta tabla se dice que se elimina el nombre y el apellido y se mantienen todos los restos de dependencias de atributos. Entonces la tabla quedaría de esta forma. Ahora, el único concepto que tenemos acá, sí, que hay que ligar estas dos tablas, alumnos 1 y alumnos 2. Tienen que estar vinculadas, no hay ningún vínculo que relacione a alumnos 1 con alumnos 2, dado que el root está en una tabla y el nombre y el apellido están en la otra. ¿Cuál es el vínculo acá? Es la dirección. La dirección es una clave foránea, dado que está como clave primaria en otra tabla. Entonces acá a alumnos 2, a la original, pasa como clave foránea, quedando entonces ahora estas dos tablas en forma normal VoiceCode. Continuamos ahora con otra tabla. Una fácil que tenemos acá es inscribe, que tiene trabajar también, es otra, que tiene dos claves. Todos sus atributos son claves, por lo tanto, si tenemos una tabla donde todos sus atributos sean claves, automáticamente está en VoiceCode. Enseñar también sucede lo mismo, también todos sus atributos son claves, por lo tanto no hay ningún problema. Pertenecer pasa exactamente lo mismo. Si se fijan, vamos rapidito en algunos casos, puesto que tenemos varias tablas que tienen todos sus atributos clave. Entonces vamos a ver si es que hay otra más que cumple algo parecido. No, nos quedan entonces estas tablas que están acá, que tenemos que ir analizando de una en una. Vamos a continuar entonces con sesión. Entonces tenemos la tabla sesión, que tiene S, tiene el código, tiene fecha inicio, fecha fin, el root y tiene el curso. El código es la clave. Entonces tenemos la dependencia funcional. C implica FI, FF, R y Q. Adicionalmente tenemos que ver si es que hay alguna dependencia funcional que implique otra cosa que no sea por parte de la clave. En este caso no existe ninguna otra dependencia funcional para esta tabla. Por lo tanto, si procedemos al análisis, determinamos que para la segunda forma normal no hay ningún problema, porque cada atributo no primo depende de la clave. Para la tercera forma normal, tenemos que la clave determina todo, por lo tanto cumple la segunda regla de tercera forma normal. Y al igual que en la tercera forma normal, para VoiceCode cumple la segunda regla, la de que C sea la clave. Por lo tanto, esta tabla está en segunda forma normal. Ahora procedemos a analizar la entidad empresa, que posee los atributos root, razón social, teléfono y dirección. Si nos fijamos en este caso, la razón social no necesariamente implica un número de teléfono, ni tampoco una dirección. Solamente implica básicamente a qué se dedica la empresa. Tampoco el teléfono va a implicar necesariamente al root de la empresa o a la razón social ni la dirección. Entonces, básicamente porque en una dirección de un sitio de una empresa podría haber varias subempresas, entonces no necesariamente eso se va a cumplir. Así que esta tabla, al igual que en el caso anterior, podríamos asumir que también está en VoiceCode, ya, porque no hay otra dependencia funcional más que la de la clave. Entonces, segunda forma normal, cada atributo no clave depende de la clave, sí. R es el lado izquierdo, R es la clave, sí. Para VoiceCode cumple la misma condición, por lo tanto está en forma normal VoiceCode. Lo mismo sucede con la tabla curso, ya tenemos la sigla y la duración, y lo mismo va a pasar con la tabla programa. Ahora debemos verificar la tabla, por ejemplo, asiste y profesor.
Vamos a tomar la tabla profesor y vamos a comprobar que esta tabla cumple los mismos criterios de la tabla de alumno. ¿Ya? No tiene básicamente los mismos parámetros. Tiene la dirección y tiene el teléfono que indican el nombre. Entonces la tabla profesor vamos a aplicar la misma lógica de alumnos. Vamos a clonarla. Vamos a aplicar la tabla profesor 1 y profesor 2. Entonces la tabla profesor 1 y profesor 2. Y si nos fijamos, el alumno 1 tenía el nombre, el apellido y la dirección. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Nombre, apellido y dirección, puesto que cumple los mismos parámetros, ya no hay ninguna diferencia adicional. Y la dirección era la clave en esta tabla, entonces PK. Y la del otro va a tener los mismos parámetros menos el nombre y el apellido, y la dirección pasa a ser clave foránea. Entonces con esto ya tenemos profesores también con forma normal voice code. Entonces nos queda por último la tabla asiste, ¿ya? Vamos a ver, igual que alumno. Entonces ahora vamos a ver la tabla asiste, que tiene los atributos R, C, N, T y F. Entonces donde tenemos que R y C implican R, C y F implican a la nota. Entonces tenemos tres atributos que son la clave R, C y F que implican a un atributo no clave. Entonces vamos a verificar si hay otra dependencia funcional. No existe ninguna, dado que nota no necesariamente implica un alumno. Esa nota la pueden tener muchos alumnos. También esa nota puede estar en muchos códigos de sesiones, muchas fechas. Entonces no hay otra dependencia funcional. Entonces analizamos segunda forma normal, tercera forma normal y voice code. Entonces si nos fijamos, como n depende de la clave, que es un atributo no primo n, entonces está en segunda. Como R, C y F son la clave, cumple la segunda regla de tercera forma normal y cumple la segunda regla de voice code. Por lo tanto, esta tabla está en forma normal voice code. Entonces si nos fijamos, en el único que tuvimos que hacer el proceso de normalización fue en profesores 1 y 2 y alumnos 1 y 2. El resto de las tablas se encontraban todas en forma normal voice code. Entonces con esto hemos dejado la tabla completamente en forma normal voice code. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.